Penta, 5 libros de Moisés. Ya estamos en el cuarto. Mantenga su Biblia abierta ahí. Como para ubicarnos otra vez en el tiempo, después de una semana que pasó muchas cosas, de muchas actividades, de intenso trabajo. Vamos a recordar así muy rápidamente lo que vimos en la enseñanza pasada. Hablamos acerca del censo que Dios ordenó que se les haga a todas las tribus de Israel. A las 12 tribus, a excepción de la tribu de Leví, Dios ordenó que se los cense. De los varones, 20 años para arriba, aptos para ir a la guerra en defensa de la nación de Israel. También hemos visto acerca de la sobrenatural multiplicación de la familia de Jacob, convirtiéndose de unas apenas decenas de personas a una multimillonaria cantidad de descendientes. Y también sobre la misión que Dios le da a los levitas relacionado al servicio y guarda en el tabernáculo de reunión. Una misión especial que Dios le da a los levitas para que cumplan su rol custodiando y guardando y trabajando en el tabernáculo de reunión. Capítulo 2, no lo vamos a leer, simplemente lo voy a expresar en palabras lo que este capítulo en sus 34 versículos dice. Si le puede dar un micrófono al pastor Juan Sánchez, por favor, para que me esté ayudando. ¿Qué dice este capítulo 2? Si usted puede ir chequeando lo que yo voy diciendo, que concuerde con lo que usted lee en Números capítulo 2. En este capítulo 2, Dios ordena a Moisés cómo es que iban a acampar las tribus de Israel. Cómo iban a acampar y cómo iban a marchar durante su peregrinaje por el desierto. Les recuerdo que Israel no está todavía en la tierra prometida. Hace poco tiempo, hace 1 año y 2 meses, que ellos salieron de la esclavitud de Egipto y ellos tenían que atravesar todo un desierto para llegar a la tierra de la promesa, la tierra que fluiría leche y miel. Para eso tenían que caminar bastante. Entonces Dios le ordena cómo acamparían ellos y cómo marcharían cuando tengan que trasladarse rumbo a la tierra de la promesa. ¿Me sigue hasta ahí? Dijimos la vez pasada que el tabernáculo de reunión sería rodeado por la tribu de Leví. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparían los descendientes de Leví, hijo de Jacob. Ese dice el capítulo 2, versículo 17, le voy a leer, dice, 2:17 dice: luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden que acampen, así marchará cada uno junto a su bandera. De la misma manera que ellos acampaban, es en el mismo orden que ellos marcharían cuando la nube o la columna de fuego se levante y avance. Ellos, así como estaban acampados, en esa orden de marcha, ellos deberían ir avanzando. Y aquí Dios le da cuál sería la ubicación. Dios le da cuál sería la ubicación que cada uno de las tribus llevaría. Tabernáculo rodeado por levitas y alrededor de los levitas las 12 tribus. Adelante, al este
irían 3 tribus. Las tribus de Judá, que es la tribu más numerosa, es la tribu de Judá. Iba de los 3 y en el medio iba la tribu de Judá. La tribu de Judá marcharía adelante del tabernáculo, adelante, haciendo la punta, como quien decimos, la tribu de Judá. Les recuerdo que la tribu de Judá es de donde desciende Jesús. Jesús no desciende de la tribu de Leví. Jesús no desciende de Aarón, de Moisés, de José, de Jacob, de José, ni de Abraham, ni de Moisés. Jesús desciende de la tribu de Judá. De la tribu de Judá era la poderosa. La tribu de Judá era una tribu guerrera, una tribu muy dotada para pelear, para guerrear. Y es de ahí donde desciende Jesús. Al frente, al este iría la tribu de Judá, la de Zabulón y la de Isaacar irían al frente, al este. Al oeste, la parte de atrás, iría la tribu de Efraín, Benjamín y Manasés. Al norte irían otras 3 tribus, la tribu de Dan, de Aser y de Neftalí. Y al sur otras 3 tribus, las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Es decir, tabernáculo de reunión, rodeado por la familia de los levitas, y alrededor de los levitas 3 tribus adelante, 3 tribus atrás, 3 tribus a la derecha y 3 tribus a la izquierda. Así iban a acampar y en ese mismo orden de marcha ellos iban a avanzar. ¿Quién dio la orden de qué ubicación ocuparía cada una de esas tribus? Dios. Versículo 34 dice, del capítulo 2, para terminar: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas padres. Así lo hizo Israel. Así acamparon, así marcharon, así como Dios le había ordenado. Vamos a Número capítulo 3 y ahí sí nos vamos a detener en el día de hoy. Entonces, cerrando el capítulo 2, Dios solamente, ¿qué hace ahí? Les ubica a dónde iría, qué lugar iría ubicado cada uno de las tribus de Israel. Ahora sí, Pastor Sánchez, por favor, del versículo 1 al versículo 4. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Amén. Comienza diciendo el capítulo 3, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. Dice así, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. Pero cuando usted lee, no menciona los descendientes de Moisés, solamente menciona los descendientes de Aarón. Según los estudiosos, la traducción más correcta sería: estos son los hechos de Aarón y de Moisés. Estos son los hechos de Aarón y de Moisés. Por eso es que no se menciona los descendientes, porque el sacerdocio no sería los descendientes de Moisés, sino que los sacerdotes serían los descendientes de Aarón. Aquí estos versículos mencionan a los 4 hijos de Aarón que fueron ungidos para ejercer el sacerdocio dentro del pueblo de Israel, sirviendo en las cosas santas en el tabernáculo de reunión. Menciona a los 4 hijos que fueron consagrados. Allá cuando vimos Levítico 8, hemos visto paso por paso sus vestiduras y paso por paso qué significaba cada paso que se dio, valga la redundancia,
en la consagración como sacerdotes. Levítico 8 habla de la consagración de los sacerdotes hijos de Aarón. Pero también el escritor aquí hace referencia a los dos hijos de Aarón que murieron, y eso está en Levítico capítulo 10, cuando los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, murieron delante de Jehová por ofrecer fuego extraño. Murieron delante de Jehová al poquito de ser consagrado por pretender ofrecer fuego extraño que Dios nunca le ordenó. Quisieron utilizar fuego que no fue sacado del altar del holocausto o altar de bronce. ¿Cuál era el altar de bronce? El que estaba, lo que estuvieron aquí desde el principio del plano, el altar de bronce estaba bien entrado un poquito en la puerta de entrada, en el patio del tabernáculo de reunión estaba el altar de bronce o altar del holocausto. El fuego debería ser tomado de ese lugar, porque ese altar de bronce o altar del holocausto simbolizaba la cruz de Cristo, quien murió sobre ese lugar por todos nosotros. Ellos sacaron fuego que no extrajeron de ese lugar, por lo tanto era fuego extraño y murieron delante del Señor. Versículo 5 y 6, por favor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Versículos 5 y 6, ¿fue eso? Sí. La tribu de Leví sería ofrecida a Dios. La tribu de Leví ahora iba a estar completamente dedicada al servicio en el tabernáculo de reunión. La tribu de Leví ya no se pertenecería a sí mismo, sino que pertenecería completamente a Dios. Entonces, la tribu de Leví sería separada y ofrecida a Dios para servir completamente en el tabernáculo de reunión junto a los sacerdotes Aarón e hijos de Aarón. Versículo 7. Y desempeñe el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Los levitas, los hijos de Leví o descendientes de Leví, estaban siendo señalados por Dios para que sirvan delante del sumo sacerdote Aarón. La tribu de Leví, a partir de ahora, trabajaría para toda la congregación de Israel en el tabernáculo de reunión. Ellos trabajarían en pos, en beneficio y en bien de toda la tribu de Israel que rodeabas a ellos, acampando y marchando. Versículo 8 al 10. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ello por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dado de entre los hijos de Israel, y constituirá a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Hasta ahí nomás. Gracias. Ya hemos visto en el libro anterior, que es Levítico, acerca del trabajo que tenían que hacer los sacerdotes. Hablamos ampliamente sobre toda la tarea que tendrían que hacer Aarón y sus hijos. Por ejemplo, recordarles, ellos, los sacerdotes, estoy hablando, no levitas. Sacerdote es una cosa, levita es otra cosa. Cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando habla del buen samaritano, habla de sacerdotes y levitas. Son dos cosas diferentes. Los sacerdotes eran Aarón
y los hijos de Aarón. Levítico se encargó de hablar prácticamente todo el trabajo que tendrían que hacer los sacerdotes, que serían, por ejemplo, ofrecer los distintos sacrificios a Dios, era tarea de los sacerdotes. Ellos deberían quemar el incienso, era tarea de los sacerdotes. Ellos deberían rociar la sangre de las víctimas, como hemos visto, era tarea de los sacerdotes. Ellos deberían bendecir al pueblo y deberían presentar las ofrendas y también deberían armar, ordenar y consagrar el pan de la proposición. Todo eso era tarea de los sacerdotes. Pero ahora los levitas eran puestos para que trabajen junto a Aarón y a sus hijos sacerdotes. Ellos iban a acompañar el servicio. Esas tareas que hemos mencionado harían los sacerdotes. ¿Y los levitas qué harían? Los levitas se encargarían o ayudarían en el trabajo más común, por decirlo de alguna manera, y pesado. Los levitas eran muchos y ellos se encargarían de ayudar en los trabajos más sencillos, más comunes, por decirlo de alguna manera, y también los trabajos más pesados hacían los levitas. Esa era la tarea. Por ejemplo, ellos deberían desarmar el tabernáculo de la reunión, ellos deberían encargarse de transportar todo ese tabernáculo de reunión, ellos se encargarían de armar el tabernáculo de reunión y luego también tendrían que custodiar, vigilar, como policía, nomás te digo, custodiar el tabernáculo de reunión y todos sus utensilios. Ellos deberían cuidar todo el tabernáculo y todos sus utensilios una vez que armaban y Israel se establecía en un determinado lugar. Avanzamos. Entonces es para que usted separe lo que es el trabajo del sacerdote y el trabajo que hacía la tribu de Leví, que ahora Dios está llamando para su servicio. Versículo 11 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas, porque Dios es todo porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombre como de animales, míos serán yo Jehová. Usted se recordará que después de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios tomó para sí a todos los primogénitos de Israel y también a todos los primogénitos del ganado de Israel. Él dijo: míos son. Todo, repito, primogénito de Israel y todo ganado, primogénito del ganado de Israel, deberían ser consagrados para Dios. Él lo tomó para sí. ¿Por qué? Porque la última plaga que Dios mandó sobre los egipcios, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos de Israel. En esa última plaga murió. Desde el primogénito de Faraón murió, hasta el primogénito del último siervo de Egipto murió, y también murió el primogénito de todo ganado egipcio, murieron durante esa última plaga. Pero Dios preservó a los primogénitos de Israel, y la Biblia dice que pasó de largo o pasó sobre Pesach, Pascua, pasó sobre los primogénitos de Israel. ¿Por qué? Porque los primogénitos de Israel estaban cubiertos por la sangre del Cordero Pascual. ¿Se acuerda usted? Estaban cubiertos por la sangre, los dinteles de las puertas de la ventana estaban pintados con la sangre del sacrificio, y al ver eso pasó sobre Pesach, pasó sobre. Pero los egipcios no tenían cubierto sus casas, y al no tener la protección de la sangre,
todos sus primogénitos murieron. Esa fue la última plaga antes de que Faraón diga, váyanse de la tierra de Egipto, y salieron con gran riqueza de aquel lugar. Pero ese día, ¿qué dijo Dios? Como Dios libró de la muerte a los israelitas y todos los primogénitos de egipcios murieron, dijo, así como yo lo libré de la muerte, a partir de ahora los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de ganado, de bestias, mío son. Pero ¿qué hace Dios ahora? Dios, en su santa sabiduría, dice algo. A partir de ahora, en lugar de todos los primogénitos de Israel que yo me tomé en aquel día ya, cuando salían de Egipto, a partir de todos los primogénitos de Israel, en lugar de ellos me serán dados a mí los levitas, la tribu de Leví, incluso sus ganados. Los levitas serán míos y sus ganados también serán míos, en reemplazo de todos los primogénitos de Israel. ¿Por qué Dios eligió a los levitas? ¿Por qué no eligió Dios a la tribu de Judá, que es de quien desciende Cristo, para un servicio tan especial para trabajar en el tabernáculo de reunión? La Biblia no menciona, Dios no dice a Moisés por qué razón, o por lo menos yo no tengo conocimiento, por qué Dios tomó a la tribu de Leví, eligiéndolo de dentro de las otras tribus para que sirvan en el tabernáculo. La Biblia, por lo menos hasta donde yo sé, no lo menciona. Podemos suponer algunas cosas, por ejemplo, como que la tribu de Leví no participó hace un tiempo atrás cuando Israel, bajo la dirección de Aarón, le presionó para que se hagan becerros de oro. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba en el monte? Moisés tuvo que suspender su ayuno allá y descender porque el pueblo de Israel se había corrompido. ¿Cómo se corrompió Israel? Haciendo becerro de oro. ¿Cómo hicieron el becerro de oro? Presionándolo a Aarón para que lo haga. Según tenemos entendido y lo hemos estudiado, la tribu de Leví no se entregó a ese pecado de idolatría, y podemos llegar a suponer que por esa razón es que Dios tomó para sí a la tribu de Leví. Pero es una suposición solamente que le estoy tirando, no se aferra a eso, porque la Biblia no dice que es por eso, simplemente una suposición. De todas maneras, sea esta o no sea, Dios sabe lo que hace, y Dios es Dios y sabe por qué lo hace, y glorias a Dios porque Dios es Dios y está sobre todos nosotros. Amén. Glorias a Dios. Versículo 14 al 16, por favor. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: cuenta los hijos de Leví según la casa de sus padres, por su familia. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés lo contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Nosotros el martes pasado hemos visto acerca del censo a las 12 tribus de 20 años para arriba, gente que sería apta para la guerra. Hoy vamos a ver dos censos más que Dios ordena. Uno es el censo a los levitas, que Dios estaba tomando para sí. Y el otro censo que vamos a ver después es el censo a todos los primogénitos de Israel, que era el cambio que Dios estaba haciendo. Entonces primero ordena el censo a los levitas y después el censo a los primogénitos de Israel, donde Dios estaba haciendo el cambio, por eso tenía que cesar las dos partes. Aquí Dios está ordenando cesar a los levitas, a todos los varones levitas de un mes para arriba. ¿Por qué Dios ordena que en este caso se cense o se enumere a todos los levitas de un mes para arriba? Porque dentro de los primogénitos de Israel, primogénitos de las otras tribus de Israel,
también habían primogénitos de todas las edades. Había primogénitos de 1 mes, de 2 meses, de 1 año, de 20 años, de 30 años. Por eso es que Dios ordena que los levitas sean de 1 mes para arriba. Repito, ¿por qué? Porque en el censo que vamos a ver después, dentro de todos los primogénitos de las otras tribus, también había primogénitos de todas las edades. Por eso es que Dios ordena ahora que se cense a todos los varones de 1 mes para arriba. ¿Por qué quería? Porque esos levitas estaban siendo tomados para servicio en el tabernáculo de reunión para Dios. Y dice el texto que leyó el pastor Juan, y Moisés los contó. Moisés lo contó. El martes pasado, cuando Dios ordena que se cuente a los varones de 20 años para arriba, aptos para la guerra, los contaron Moisés y Aarón. Pero ahora en este caso, Dios ordena y el que le cuenta es solamente Moisés. Y es por un motivo de integridad y transparencia que Dios quería que se hagan las cosas. Y le vamos a ver un poquito más adelante, en los versículos más adelante ahora hoy. ¿Por qué es que en esta oportunidad solamente el censo lo hace Moisés y no Aarón? Versículo 17 al 39 no lo vamos a leer para no cansarlo. Pero del 17 al 39 viene el censo de los hijos. Ahí enumera el censo de los hijos de Leví por familia. 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Se tomaron a esos 3 hijos de Leví y separaron a esas 3 familias. A esas 3 familias se les separó, se le numeró y se le dio por cada familia qué ubicación y qué servicio tendrían que realizar. ¿Quién hizo esta tarea? Dios. Entonces Dios ordenó que se numera la tribu de Leví, se separó por 3 familias y luego que se separa por 3 familias, Dios le ordena cuál sería la ubicación en que ellos se acamparían y marcharían y cuál sería el trabajo que ellos tenían que realizar en el tabernáculo de reunión. Dice ahí en esos versículos: los descendientes de Gersón, hijo de Leví, fueron 7.500 de 1 mes para arriba. Eso si usted comprueba ahí, del 17 al 39. Dice que los hijos de Gersón, los descendientes de Gersón, hijo de Leví, sumaron en total 7.500 de 1 mes para arriba. Dios le ordena a los descendientes de Gersón, levitas, todos esos eran levitas, 3 familias son levitas. Esos descendientes de Gersón, que son levitas, acamparán a espalda del tabernáculo, es decir, al oeste. Atrás del tabernáculo acamparán los descendientes de Aarón. Es decir, tabernáculo de reunión. Atrás, a espalda del tabernáculo, estarían los descendientes de Gersón. Y detrás de los descendientes de Gersón, lo que hemos dicho, la tribu de Efraín, Benjamín y Manasés. Todo fue detallado por Dios. Atrás entonces del tabernáculo, atrás los descendientes de Gersón, 7.500. Y alrededor de la familia de Gersón, los hijos o los descendientes de Efraín, Benjamín y Manasés, en la parte de atrás. Y luego, ¿qué hace Dios? Le asigna, que no vamos a ver porque no tiene sentido analizarlo, pero vamos a ver, ahí también usted puede leer después en su casa si lo desea. Dios le asigna cuál sería su responsabilidad, su servicio que esta familia de Gersón realizaría en el tabernáculo de reunión. Luego habla la otra familia de los descendientes de Leví, que son los hijos de Coat. Los descendientes de Coat, hijo de Leví,
sumaron 8.600 de un mes para arriba. 8.600. Donde al lado sur del tabernáculo de reunión acamparían los hijos de Coat. ¿Quién está allí en aquel lugar? La tribu de Rubén, de Simeón y de Gad. ¿Me están entendiendo? A un costado derecho sería, bien pegado al tabernáculo de reunión, los hijos de Coat. Afuera de ellos, esas tres tribus de los hijos de Jacob, que sería Rubén, Simeón y Gad. Y Dios también le asigna cuál sería la responsabilidad que ellos deberían cumplir en su trabajo en el tabernáculo de reunión. Mire todo lo que Dios diseñó, y Dios está ejecutando sus propósitos, y Dios es el que está ordenando a los hijos de Israel dónde tenían que ubicarse y qué trabajo debería realizar cada uno. A los descendientes de Coat se les da tal vez la responsabilidad más importante. Los hijos de Coat, segundo, ellos deberían encargarse de, por ejemplo, del arca del pacto, del candelero, de la mesa de la proposición. Esa era, tal vez, a esta familia de Coat se le asignó la responsabilidad más importante, repito, porque deberían cargar y custodiar y responsabilizarse sobre estas cosas que usted sabe que es importante: el arca, la mesa, el candelero, que tienen un profundo significado dentro del tabernáculo de reunión. ¿Eso quién eran? Los descendientes de Coat. Se le asignó, tal vez, escuche, el trabajo más importante. Es una familia de Coat la que nosotros vamos a ver después, el número 16, que se rebela contra Moisés. Se le dio la misión más importante, pero un grupo de estos descendientes de Coat son los que se rebelan contra Moisés. En número 16, y vamos a ver muchas cosas, vamos a aprender nosotros en esta semana a través del libro de Números, y vamos a decir, ¿qué? Esas cosas sucedieron en Israel, esas cosas suceden hoy, y vamos a ver un montón de cosas que Números nos va a enseñar, muchas cosas. Ojalá podamos aprenderlo bien y poder, en mi caso, explicarlo de la mejor manera. El tercer descendiente de Leví es Merari. El número de ellos fue 6.200 varones de un mes para arriba. ¿Ellos dónde acamparán? Al lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merari al norte, y más allá, rodeando a los hijos de Merari, estarían Dan, la tribu de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Son las tribus que estarían al lado izquierdo. Se le asigna también a ellos qué parte del tabernáculo sería su responsabilidad, qué servicio ellos cumplirían en el tabernáculo. ¿Quién lo hizo? Dios. Luego dice, Moisés y Aarón y los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes de Israel más Moisés, acamparán al este, o sea, adelante del tabernáculo. ¿Quién irá? Moisés, Aarón, y los hijos de Aarón irán adelante del tabernáculo de reunión. Y más adelante de ellos, ¿quién irá? La tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Adelante, repito, bien pegado al tabernáculo, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón. Más adelante de ellos, tres tribus: la tribu de Judá, la tribu guerrera de quien desciende Jesús, Isaacar y Zabulón. A cargo de estos sacerdotes estará todos los levitas, y el santuario, el tabernáculo en general, estaría a cargo de estos sacerdotes y de Moisés. Tal vez son números y cosas que a usted no le interesan demasiado, pero nos van a dejar una gran enseñanza en el día de hoy. Hay dos cosas que quiero decir para empezar. El versículo 39, del número 3, dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por su familia, todos los varones de un mes arriba, fueron 22.000. Fueron 22.000.
fueron 22.000. Pero la suma de 7.500 los hijos de Gersón, 8.600 los hijos de Coat y 6.200 los hijos de Merari, suman 22.300. Ahí dice son 22.000, el versículo terminando el versículo 39. Pero si usted suma a las tres familias, son, repito, 22.300. Hay 300 de diferencia en números. Hay varias suposiciones, pero la más probable, lo que yo puedo percibir, es que hubo un error de escritura. Después le voy a decir por qué. Y en lugar de 7.500 de los hijos de Gersón, serían 7.200, y ahí está la diferencia. En lugar de 7.500 de los hijos de Gersón, serían 7.200. ¿Por qué? Porque los números en aquel entonces se escribían con letras, y una letra media borrosa o una letra más o menos como la letra que tengo yo pudo haber dado un error en la escritura, en la traducción. Entonces, si los hijos de Gersón le ponemos 7.200, entonces ahí llegan a un total de 22.000, al igual que lo que dice el versículo 39. ¿Qué es lo que pensamos? Es que 22.000 es la suma exacta y la diferencia está en la familia de Gersón. Versículo 40 perdón, y la segunda cosa, hay otra segunda cosa que quiero decir. La primera cosa, entonces, la diferencia de 300 que había entre una y otra cosa. La segunda cosa que quiero decir, en todos estos números que le estoy dando, y ubicación y servicio, hay una gran enseñanza. Todo lo que nosotros estamos diciendo, todo fue ordenado por Dios. Dios ordenó en qué ubicación iría cada una de las tribus de Israel. Dios ordenó. Dios de orden ordenó dónde iría cada tribu. No fue ocurrencia de Moisés, no fue ocurrencia de Aarón, fue una orden de Dios de dónde debería ubicarse cada tribu. Fue Dios quien designó qué tarea específica debería realizar cada tribu y cada familia de los hijos de Leví. Dios le ordenó. Repito, no fue tampoco una ocurrencia de Moisés y voy a encargarte de tal cosa y voy a encargarte de tal cosa. No, fue Dios quien designó cuál era la tarea que debería realizar cada uno. ¿Por qué? Porque Él era el rey de Israel y Él era quien mandaba con sus súbditos y era Él quien decía qué es lo que tenía que hacer cada uno. Pero no solamente eso, sino nosotros cuando vamos más atrás en los libros que ya hemos estudiado, nosotros también vemos que cada parte del tabernáculo fue diseñado por Dios. Dios ordenó cuál sería la forma. Dios ordenó con qué medida tendría cada una de esas cosas. Dios ordenó qué tipo de material se usaría para confeccionar cada parte del tabernáculo de reunión y su utensilio. Dios ordenó todo, ¿Qué forma? ¿De qué medida? ¿De qué material? ¿Dónde iría ubicado cada parte de esos utensilios? Dios ordenó absolutamente todas las cosas. Dios fue quien ordenó qué día sería inaugurado el tabernáculo de reunión. Dios fue quien diseñó y de su mente salió cuál sería la vestidura del sumo sacerdote, cuál sería la vestidura de los sacerdotes, cómo iría, cómo se colocarían. Todo fue un plan de Dios, un diseño de Dios, y Dios fue quien ordenó absolutamente todas las cosas en el pueblo de Israel. Mientras Moisés, Aarón, el pueblo de Israel, le obedeció a Dios en todos los detalles, fue cuando el pueblo de Israel fue bendecido por Dios. Viniendo un poquito más acá.
El gran secreto de la iglesia primitiva, usted sabe lo que fue la iglesia primitiva, ¿verdad? Una poderosa iglesia que vivió una multiplicación como ninguna en la historia. Considero que el gran secreto de la iglesia primitiva es que ellos buscaron ser guiados por Dios en todas las cosas. Tanto los apóstoles y la iglesia en su conjunto buscaron permanentemente la guía de Dios. Ellos dejaron que realmente Dios sea la cabeza de la iglesia, y la iglesia primitiva se encargó de ejecutar los pensamientos y la orden que venía de la cabeza, que era Jesús y que es Jesús. Considero que el gran secreto es que, repito, la iglesia primitiva en su comunión, en su vida de oración con Dios, permitió que Jesús sea cabeza y buscaron su guía. Cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, va a ver a una iglesia sujeta y sometida a Jesús a través del Espíritu Santo, consultando con Dios en todas las cosas que ellos tenían que hacer. El Espíritu Santo es quien confirmaba sus decisiones y sus acciones y su servicio. Era Dios, y eso es una de las grandes enseñanzas que nos está dejando Número capítulo 2 y 3. Es que Dios desea ordenar y Dios está dispuesto a indicarnos a nosotros todas las cosas, aún en los más pequeños detalles. Y esa es una de las cosas que estoy aprendiendo ahora a mis 41 años de vida, y después de transitar toda mi vida dentro de la iglesia y de estudiar, de analizar, de predicar y de escuchar miles de predicaciones. Son cosas la cual estoy aprendiendo a base de la palabra de Dios y a base de mi propia experiencia, porque consultaba con Dios normalmente en las macro decisiones. Oraba a Dios, buscaba la guía de Dios. Pensé que Dios no se interesaba en los detalles. Entonces, las macro decisiones oraba y ayunaba y le pedía a Dios, pero en las micro decisiones la tomaba yo solo. Pensé que Dios no se preocupaba por los detalles y esa era mi responsabilidad, y hacía conforme a lo que a mí me parecía, según la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento que me dio Dios. Pero en estos años, en este tiempo, he aprendido que Dios se interesa en guiar a la iglesia, se interesa en direccionar a la iglesia, no solamente en las macro decisiones, sino en las micro decisiones, en los detalles, en todas las cosas. Dios está dispuesto a direccionar la iglesia. Claro está, la iglesia debe darle lugar y dejarse dirigir por el Señor de la iglesia. Y ese es uno de los grandes secretos que usted y yo, iglesia del Señor, debemos aprender. Dios quiere guiarnos absolutamente en todas las cosas que nosotros hagamos. Debes consultarle a Dios en todas las cosas, porque eso es lo que aprendemos a través de la Biblia, la palabra del Señor. Versículo 40 al 51 tampoco lo vamos a leer para no cansarlo. Pero ahora Dios ordena que se los cense, se los cuente a los primogénitos de las otras 12 tribus. Ya se contaron a los levitas, dio 22,000. Y ahora se ordena contar a todos los primogénitos de Israel, porque él sería el cambio. En lugar de los primogénitos, los levitas. Los levitas ya fueron contados. Ahora Dios ordena que se lo cuente a todos los primogénitos de las otras 12 tribus de Israel que estaban alrededor del tabernáculo. El número no contado fue 22,273. 22,273. Los levitas sumaron 22,000
Y los primogénitos de las otras tribus, 22.273. Dios dice, toma a los levitas en lugar de los primogénitos de Israel. Pero había un problema, había una diferencia de 273 personas. Los primogénitos excedían a los levitas en un número de 273. Entonces, ¿qué dice Dios? Se ordena redimir a esos 273 primogénitos. Se debería pagar por cada uno un precio de 5 ciclos. 5 ciclos multiplicado por 273 dio un total de 1.365 ciclos. Para llegar a equiparar, como los levitas eran menos, a estos habría que redimirlos. Ese dinero que se recaudó en la diferencia de 273 personas, ¿a quién se le entregó? Dios ordenó que se le entregue a Aarón y a sus hijos. El dinero que se recaudó para redimir esa diferencia, repito, se le entregó a Aarón y a sus hijos. Por eso es que Dios de orden, Dios que está a favor de la integridad, de la transparencia, de la verdad. Cuando se hizo el censo de los levitas y los primogénitos de Israel, no lo contó Aarón, lo contó solamente Moisés. Repito, tanto a los levitas como a los primogénitos de Israel lo contó solamente Moisés y no Aarón, para que no haya sospechas. ¿Por qué? Porque el dinero que se recaudaba de la diferencia, ¿a dónde iría? A Aarón. Y si Aarón se ponía a contar, iban a sospechar, no, pero contó mal porque el dinero, porque quería más y quería menos, que esto, que lo otro. Entonces Dios, para evitar confusiones, evitar sospechas, como el dinero iba a ir para Aarón y sus hijos, entonces Dios ordenó que el que debía censar a esas, en esa oportunidad, era solamente Moisés. Entonces Dios aconsejando y ordenando en el camino de la integridad, en el camino de la transparencia, Dios ordenó de esa manera. Dios está a favor de la integridad. Dios está a favor de la transparencia. Dios aborrece todas las otras corrupciones y todas otras cosas que pueda haber. Dios pone detalle y Dios aborrece todas esas malversaciones que se puede realizar inclusive hoy dentro del pueblo de Dios. Dios no quiere ese tipo de malversaciones. Dios no quiere ese tipo de corrupciones. Dios conoce todas las cosas y como estamos diciendo todo este tiempo, a Dios no le podemos esconder nada. A Dios no le podemos ocultar nada. Dios sabe absolutamente todas las cosas. Lamentablemente el evangelio de hoy está muy tirado por el piso. Muchos lo hemos puesto en vergüenza. Lo digo con mucho dolor y con mucha tristeza. Y somos nosotros los responsables por falta de integridad, por falta de transparencia, mucha corrupción incluso dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Dios, desde el principio podemos ver nosotros acá que Dios está a favor de las buenas obras. Por eso Dios ordena que Moisés, porque a Moisés no iba plata, era para Aarón. Entonces Moisés cuenta y el que lo hizo fue Moisés. ¿Me entendió? ¿Me entendió cómo es? Termino diciendo esto. Hacemos un fondito, por favor, Alito. Termino diciendo esto. En todas estas cosas que hemos hablado hoy de un montón de números y de ubicaciones, bueno, en Levítico hemos hablado acerca de cosas peores. Esto es más tranqui, es todo número y ubicaciones. Si queremos sacar alguna enseñanza, y creo que lo personal es algo muy grande, es que Dios quiere que
nos dejemos gobernar por Él. Dios quiere guiarnos. Dios quiere que tú le des el lugar que se merece. Y que Él te ayude en todas tus decisiones. Él quiere estar presente en todas tus decisiones, por más pequeñas que sean. ¿Por qué la iglesia comete muchos errores y sufre muchas veces? Porque a veces las familias, porque los matrimonios sufren mucho. Y esa no era la voluntad perfecta de Dios muchas veces. Es la voluntad permisiva de Dios, porque se toman malas decisiones. Y cuando se toman malas decisiones, las consecuencias se pagan. Porque tomamos decisiones y no le tenemos en cuenta a Dios. No le preguntamos a Dios si está de acuerdo. No le preguntamos a Dios si le parece bien lo que vamos a hacer. No le preguntamos a Dios si está de acuerdo en eso pequeño que parece. ¿A Dios no se interesa de eso? Sí, se interesa. Y si tiene contado tus pelos, ¿cómo? Porque no se va a enterar, no se va a interesar de esas cosas. Es algo que estoy aprendiendo, hermanos. La palabra de Dios me está enseñando. He cometido errores y la experiencia me está enseñando. Y estoy aprendiendo a que debo confiar en Dios y depender totalmente de Dios y consultarle a Dios todas las cosas. Todas las cosas debes consultar con Dios. Dios se interesó por la ubicación, por la forma, por el servicio, por el trabajo, por los precios, cuando hace uno, cuando hace el otro, cuando hace los dos, cuando hacen todos. Dios estuvo en todas esas cosas. Los problemas suceden cuando nosotros queremos tomar el lugar de Dios y decidir nosotros. Y tomamos como si fuese eso una empresa. Esto no es la Coca-Cola. Esto no es la Adidas. Nosotros no somos gerentes. Esta es la empresa de Dios y Él es la cabeza y nosotros somos sus siervos. Y si queremos que los propósitos y proyectos de Dios se realicen en su totalidad, escuche, si queremos que los proyectos de Dios, los propósitos de Dios se realicen en su totalidad en nuestra vida, pues debemos aprender a ser guiados por Dios en todas las cosas. Muchas veces decimos, ¿cuántos declaran que los propósitos de Dios se cumplen? Amén. Pero cada uno hace lo que se le da la gana. Así no se cumplen los proyectos de Dios. Todos los proyectos de Dios se cumplen cuando estamos dispuestos a obedecerle en todo y tener una vida de Él, de comunión con Dios, y dejarle que Él sea la cabeza realmente. Vuelvo a decir, el gran secreto de la iglesia primitiva fue que la iglesia primitiva aprendió a ser guiada por Dios en todas las cosas. Era Dios el que decía lo que ellos tenían que hacer. Romanos 8:14 dice que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Son en esos hijos que se cumplen los proyectos divinos. Son en esos hijos que se realizan los propósitos divinos. Porque están buscando la permanente guía de Dios. Aleluyas. El ministerio, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. El que predica debe dejarse guiar por el Espíritu de Dios.
El que medita en la palabra debe dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Los que cantan deben dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Los líderes de los departamentos, para tomar decisiones, deben dejar guiarse por el Espíritu de Dios. Los líderes en los puntos de predicación deben dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Los trabajos en la escuela bíblica para niños, los maestros que están trabajando en los barrios, deben dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Repito, Dios quiere. El asunto es que nosotros no le dejamos. Porque a veces, ¿sabe qué? Confiamos en nosotros mismos. Cuando uno se levanta a predicar, debe de orar a Dios: Señor, ¿qué quieres que predique? Cuando uno se levanta para cantar: Señor, ¿qué quieres que yo cante para ti? Cuando va a tomar una decisión: Señor, ¿estás de acuerdo con esta decisión? Señor, voy a tomar una decisión con mi matrimonio, ¿estás de acuerdo con esto? Voy a tomar una decisión con mi hijo, ¿estás de acuerdo con esto? Voy a tomar una decisión ministerial, ¿estás conmigo en esto? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? Yo tenía pensado hacer otra cosa acá después con la construcción. Y oré a Dios. Yo tenía pensado hacer el frente, ya había hecho planos, ya pregunté, empecé a... Pero como estoy aprendiendo, para llevar una siesta. Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el próximo paso? No escuché ninguna voz, No escuché ninguna voz. Dardo, siervo mío. No escuché nada. Pero sí lo que puedo asegurar es que cuando me levanté, no sé por qué, me levanté con un convencimiento, con una seguridad, con una plena certeza de que lo que tenía que hacer era eso que estamos haciendo. Por ejemplo, una de las cosas. Y Dios está confirmando, miren, se está avanzando. Y se va a seguir avanzando mientras tanto estemos dentro de la voluntad de Dios. Mientras nos dejemos guiar por Dios en esos detalles. Si Él es el dueño de todo, Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de la iglesia. Entonces, si Él es el dueño, amado, todo lo que hagamos hay que preguntarle a Él. Y este es el gran secreto, iglesia del Señor Jesucristo. Me encantaría que aquí esté lleno de ministros. Me encantaría que esté lleno de líderes. Y este es el gran secreto para nosotros hoy. Si queremos crecer como pueblo, si queremos crecer como iglesia, si queremos que los proyectos de Dios se realicen en su totalidad, no parcialmente, en su totalidad, deberemos aprender algo: a vivir una vida de comunión con Dios. Aprender a escucharle a Dios, aprender a depender de Dios y a consultarle a Dios en todo lo que hagamos. Si hacemos eso, le garantizo en el nombre de Jesús, con la autoridad que me da la palabra de Dios, le garantizo que los proyectos de Dios se van a realizar y no habrá demonio que nos pare, no habrá infierno que nos pare, no habrá institución que nos pare. Los proyectos de Dios en su totalidad se cumplirán. No solamente estoy hablando a nivel iglesia, hablo a nivel familiar, hablo a nivel matrimonio. Aprenda a consultar con Dios en todos sus asuntos. Y si usted lo hace de esa manera, Dios está dispuesto a guiarlo, se lo aseguro. Dios quiere hacerlo, iglesia. Quiero ser repetitivo y lo estoy haciendo a propósito, porque es algo que estoy descubriendo ahora. Tal vez usted ya lo descubrió, pero si no lo descubrió, aprenda. Dios está interesado en las pequeñas decisiones.